Los conceptos que le voy a presentar creo que son válidos porque esta pregunta es una pregunta que nos venimos haciendo hace mucho tiempo. Realmente, en mi mente, la pregunta más importante es cómo podemos detectar la fibrosis pulmonar antes de que suceda, ¿cierto? O sea, si vamos a terminar con ese tipo de cambios estructurales en el pulmón, pero potencialmente podríamos prevenirlo. Cuando yo comencé a hacer mi fellow y comencé a hacer investigación, lo que pensaba es, tal vez la fibrosis pulmonar avanzada es como el ataque cardíaco, ¿cierto? Que el ataque, cuando tenemos un ataque cardíaco, que era lo que nosotros veíamos en la sala de urgencia, el corazón ya está eh, lesionado. Y yo pensaba, pues, ¿qué tal si podemos identificar la hiperlipidemia que lleva a la disfunción endotelial del pulmón y tratar de detectar estas enfermedades a una edad temprana? Y eso, por eso para mí era muy importante saber sobre genética, porque es posible que la genética nos permita, si identificamos poblaciones a riesgo, identificar quiénes son estas poblaciones. Y no solamente la genética, la genómica en general. Entonces, eso es parte de lo que les voy a explicar. Lo otro que también estuve muy de buenas es que hace un año la Fundación de Fibrosis Pulmonar en Estados Unidos, en una de sus sesiones, hizo una sesión sobre administración de estudios genéticos en la clínica. Y realmente la conclusión es que no estamos muy seguros si debemos implementar un programa genético en las clínicas de fibrosis pulmonar en este momento. Y voy a compartir con ustedes los hallazgos de un comité que se conformó para responder esta pregunta. Entonces, yo estaba en mi primer año de fellowship. Estaba regresando de Hopkins cuando este anuncio se hizo. Esto fue en el 2000. Y Clinton estaba con Craig Venture y estaba con el director del NIH anunciando que básicamente por primera vez teníamos la secuencia del genoma humano. Yo ya estaba interesado en fibrosis pulmonar porque había tenido una paciente que había muerto de fibrosis pulmonar, tenía un AIP, y yo ya estaba muy interesado en fibrosis pulmonar y también estaba muy interesado en la medicina genómica, aunque en ese momento la medicina genómica no estaba muy bien descrita. Aunque lo que hicieron fue descifrar la secuencia del genoma humano. La consecuencia de eso fue el desarrollo de tecnologías para hacer ensayos a larga escala, y eso incluye RNA, proteomics, metabolomics. Lo que ustedes se imaginen, hay plataformas para interrogar células o interrogar líquidos. Y para mí eso representaba una oportunidad de buscar biomarcadores que representaran predicción en la enfermedad o biomarcadores que representaran respuesta terapéutica. O en el caso del estudio que les voy a mostrar que nosotros hicimos, tal vez la forma de identificar si estos pacientes a riesgo que estamos estudiando van a ser afectados por fibrosis pulmonar o no. Entonces, para mí esto es uno de los eventos para médicos. Esto es uno de los eventos más grandes que existen en la medicina, porque realmente esto es lo que nos va a permitir hacer medicina de precisión. Y yo he estado oyendo este término de medicina de precisión por 23 años. Ya me estoy cansando un poquito porque todavía no la he visto, y es parte de lo que les voy a decir hoy, que es sí viene, pero no sé si viene antes de que me retire, en términos de utilizar la genética para el diagnóstico de las enfermedades pulmonares o para el manejo de estas enfermedades. La otra cosa es que yo no era el único que estaba viendo esto, todo el mundo lo estaba viendo. Y cuando me refiero a todo el mundo, no me estaba refiriendo a todos los médicos, sino todos los individuos en el mundo ahora saben que tienen acceso a su secuencia. Y existen compañías que le pueden decir si usted va a ser intolerante a la lactosa, o si usted va a tener un cáncer de seno, o predecir muchas de las enfermedades que usted puede desarrollar comercialmente. Entonces, esta gráficamente ilustra la consecuencia que esto ha tenido en la población en general. Entonces, cuando ustedes tienen una enfermedad y el paciente llega a su clínica y el paciente va a Google y busca fibrosis pulmonar idiopática, le va a hacer preguntas muy interesantes. No solamente le va a preguntar sobre la perfenidona y el nintedanib, sino le va a preguntar sobre pruebas genéticas, ¿no? Me va a hacer la prueba genética porque yo leí que hay una prueba genética para la fibrosis pulmonar. Y esa es parte de la discusión que tenemos que tener, que es la respuesta que le debemos dar a un paciente cuando realmente sí existe la tecnología, pero nosotros como médicos no sabemos utilizar esa tecnología para ayudar en el manejo de esos pacientes. Cuando yo comencé mi investigación en el año 2000, eso es lo que la genómica parecía en las enfermedades pulmonares. Entonces teníamos ciertos polimorfismos o mutaciones descritas para enfermedades de la vía aérea, enfermedades císticas del pulmón y enfermedades intersticiales. Y existían generalmente variantes monogénicas, pero estábamos
estábamos comenzando a adquirir los datos sobre polimorfismos. Ya existían, además del GWAS, ya existían otras metodologías para identificar polimorfismos. Entonces comenzábamos a entender que las variantes monogénicas son de alta penetrancia, porque cuando lo vemos en una familia, el que tiene la variante tiene la enfermedad, pero son muy, muy infrecuentes. Muchos de nosotros vamos a pasar nuestra carrera sin ver un paciente con HPS, que es Hermansky-Pudlak Syndrome. Entonces, la mayoría de lo que estábamos viendo descrito en ese momento eran las variantes monogénicas, pero como ya teníamos la descripción de todo el genoma humano, sabíamos que íbamos a comenzar a encontrar variantes que podíamos asociar con el desarrollo de la enfermedad, pero anticipábamos que esas variantes no iban a ser penetrantes. No íbamos a ver enfermedad estrictamente asociada al fenotipo, como veíamos en las enfermedades mendelianas. Y hubo muchos hallazgos interesantes en fibrosis pulmonar idiopática. Este es un estudio que se hizo en el 2013, pero ustedes se acuerdan que en el 2011 el grupo de Schwartz había reportado que esta variante común del polimorfismo en la mucina 5 está fuertemente asociado con el desarrollo de fibrosis pulmonar. Era 30, 40 veces más frecuente tener ese polimorfismo si usted iba a desarrollar fibrosis pulmonar. Pero eso no era la parte interesante, fue la primera vez que se hacía una descripción tan importante de la asociación de un polimorfismo común en una enfermedad como la fibrosis pulmonar. Lo más interesante es que en la población en general también era muy alta. Entonces este polimorfismo existe en muchos de ustedes que están sentados acá, pero solamente una porción de estos individuos van a desarrollar fibrosis pulmonar. Y ese es el concepto de las variantes comunes, que si ustedes van a llevar en la plataforma de secuencia a su clínica, y yo le estoy diciendo que usted puede secuenciar 1 a 2 en términos de pacientes con o sin enfermedad, no va a ser muy útil como un instrumento diagnóstico. Y comienzan a ver otras descripciones. Estas son 9 en total. Este es el 2013. Estamos en el 2023 y hay 28 variantes que están descritas. Entonces estamos acumulando variantes y la razón por la que estoy diciendo eso es que muchos de ustedes están imaginando que, bueno, tal vez no una variante me va a definir la enfermedad, pero tal vez puedo coger esas 28 variantes y crear modelos en los cuales me predice si ese individuo va a desarrollar la enfermedad o no. Y ese es donde estamos. No existe la prueba diagnóstica, lo que existe es la capacidad de hacer la secuencia y obtener el polimorfismo. Pero los modelos bioinformáticos que nos van a ayudar a utilizar esta información en forma efectiva en la clínica todavía no existen. Esto es lo que tenemos ahora. Entonces, 20 años, 23 años después, lo que tenemos es una cantidad de variantes que son de enfermedad compleja, como veríamos en la diabetes o como veríamos en la hipertensión, y vemos más y más variantes monogénicas. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos tantas variantes? ¿Había más gente en el laboratorio? ¿Qué fue lo que pasó? No, teníamos la secuencia humana, entonces ya sabemos cuál es la secuencia normal y comenzamos a hacer GWAS o comenzamos a hacer la secuencia en miles de individuos con fibrosis pulmonar idiopática, fibrosis pulmonar familiar. Ahora ya lo estamos haciendo en otras enfermedades intersticiales progresivas. ¿Y qué es lo que esperamos que suceda con esto? Que va a haber más variantes complejas y va a haber más variantes monogénicas. ¿Y de dónde van a venir? Las variantes monogénicas van a venir de familias afectadas por la enfermedad donde hay cosegregación, como Mendel describió, pero van a ser muy, muy infrecuentes. Tal vez sean únicas a una familia o tal vez solamente estén presentes en 3 familias. Entonces, no van a ser representantes de la población global afectada por la enfermedad, pero probablemente nos van a enseñar sobre mecanismos de la enfermedad. Entonces, aunque estas enfermedades monogénicas van a continuar siendo muy raras, sí nos van a enseñar, les voy a dar unos ejemplos de cómo estas enfermedades, cómo estas variantes sí nos pueden enseñar sobre la enfermedad. Y en términos de los polimorfismos, obviamente vamos a identificar más y más polimorfismos. El grupo de Schwartz acaba de publicar un GWAS, un Whole Genome Sequencing. Entonces hicieron secuencia de todos los genes en tal vez, si no estoy equivocado, 6,000 pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Y es muy interesante porque lo que ellos logran es calcular qué parte de la enfermedad es atribuible a las variantes genéticas. ¿A qué me refiero con eso? De esos 6,000 individuos, ¿qué porcentaje de esos individuos tienen variantes genéticas en que yo pueda decir que esta es una enfermedad genética? Porque creo que todos estamos de acuerdo que es una enfermedad genética. ¿Sí? ¿No? Tal vez. Sí, es una enfermedad genética.
Probablemente es una enfermedad genética que afecta múltiples mecanismos, pero yo estoy casi seguro que esto es una enfermedad que está no modificada tanto por el ambiente como por la secuencia o por los cambios epigenéticos que suceden con la secuencia. Entonces, la idea es que estas variantes van a continuar acumulándose, pero el porcentaje de 29 a 30% que explica la enfermedad probablemente llegue a 33%, 34, 35 yo creo que es mucho. O sea que mucha de la enfermedad de fibrosis pulmonar en los complejos variantes realmente no van a ser útiles para ayudar a informar a la familia afectada con una mutación o para informar al paciente de que va a desarrollar la enfermedad si estamos tratando de predecir en un individuo de alto riesgo que la va a tener. Pero es posible que a medida que se acumulen estas variantes, podamos en una forma integrada utilizarlas para decidir si ese paciente está a riesgo de desarrollar la enfermedad pulmonar o no. Entonces, con eso, más o menos es la introducción. La introducción es, tenemos la capacidad para hacer secuencia de todo el mundo, si tuviéramos los recursos y el dinero para hacerlo. Tenemos cierto conocimiento sobre qué es la secuencia normal y tenemos información que se está acumulando de cuáles son las variantes de la secuencia que se asocian con la enfermedad. Pero desafortunadamente eso solamente nos va a explicar en las enfermedades complejas genéticas 30 a 33% de la enfermedad. Y eso quiere decir que va a ser, en mi opinión, va a ser una limitante para utilizar esto como un instrumento en la clínica. Entonces, consideremos cuáles son las potenciales ventajas. Es posible, como dije, que en el futuro, integrando todas las variantes, podamos utilizarlo como un diagnóstico, pero en este momento no creo que eso sea posible. Definitivamente tenemos que acumular DNA en todos los pacientes. Tenemos que crear infraestructuras para que los encuentros clínicos sean encuentros de investigación, en que podamos hacer biobancos de DNA y de otros derivados de la sangre para que podamos hacer esos estudios. Eso no lo podemos esperar 30 años a que entendamos la bioinformática. Tenemos que acumular las muestras ahora para que podamos hacer los estudios en un futuro. Voy a hablarles un poquito sobre esto, sobre quién es un familiar que está a riesgo de desarrollar la enfermedad y cómo podríamos utilizar la genómica para contestar esa pregunta. Muchas veces viene la hija o viene el hermano del paciente a la clínica y pregunta, ¿y yo qué? ¿Tengo riesgo de tener esta enfermedad o no? Y eso creo que en ese sentido podría ser útil. Pronósticos. Estábamos hablando sobre que la secuencia de DNA es muy fuerte en términos de prognosticar el desarrollo de una enfermedad o el curso de una enfermedad. Entonces creo que en ese sentido va a ser útil. Reproductive counseling quiere decir, bueno, es posible que haya como en la fibrosis quística, que hay una prevalencia tan alta de las variantes que valga la pena hacer counseling a parejas con respecto a reproducción si encontramos variantes genéticas que podamos asociar con un desarrollo de la enfermedad. Y complicaciones asociadas con síndromes genéticos. Voy a hablar un poquito de trasplante, que es un proyecto que nosotros hemos hecho, pero solamente como un ejemplo. No es muy buen ejemplo de cómo podemos utilizar la genética en este contexto. El problema que veo con esto es que yo no tengo los recursos para tener un genetic counselor en mi clínica. O sea, necesitamos darle esta información a los individuos en un contexto que la puedan utilizar y que no los afecte psicológicamente. Nosotros hemos hecho ya un estudio en lo que les voy a mostrar y no encontramos un efecto negativo, pero he tenido discusiones con muchos genetistas sobre otras enfermedades en que realmente esto es un problema. El otro problema es costo. Ahora, dependiendo de dónde estemos en el mundo, usted puede obtener su secuencia de todo su genoma por entre $2,000 y $5,000. Yo creo que ese costo va a disminuir dramáticamente, tal vez $500, porque disminuyó de 10, 20 mil dólares en el término de los últimos 10 años. Entonces, creo que el costo en este momento todavía es una limitación. Las aseguradoras en Estados Unidos no necesariamente pagan al individuo por tenerlo, entonces hay que tener esa consideración antes de sugerirle al individuo que podamos hacer su secuencia genética. Hay que pensar cuánto le va a costar al individuo, particularmente porque yo les estoy diciendo que es muy probable que esa información no va a ser útil en el manejo del paciente. Eso hay que explicárselo al paciente. Discriminación genética. Hay muchas leyes en Estados Unidos que tratan de prevenir la discriminación en términos de empleo o en términos de seguro médico,
pero todavía existen ciertas situaciones donde los individuos están afectados y por lo tanto hay una recomendación que cualquier paciente que tenga un estudio genético tenga seguro, tenga una capacidad de asegurarse para la condición que está mirando. Y hay alternativas, como dije anteriormente, a hacer los estudios en este momento. Por ejemplo, podrían hablar con el paciente y decir, pues, en este momento no tenemos la capacidad de utilizar su muestra para hacer el estudio genético, pero ¿por qué no esperamos? Eh, Llevémoslo al biobanco, existen biobancos comerciales o en mi caso existen biobancos que tenemos en nuestro programa y simplemente hacemos enrollment del paciente en un estudio y nosotros guardamos el DNA para el individuo. Entonces es una forma de hacerlo. Este es el estudio, el position paper que les estaba hablando. Fue parte de una reunión que se hizo en el Pulmonary Fibrosis Foundation. Esto fue en el 2022. Y muchas de las personas que están acá, especialmente Mary Armanios y Christine García, hicieron descripciones originales de los genes de la telomerasa. Y muchas de las personas que están involucradas en muchos de los GWAS studies, que son médicos, están aquí, son parte de este grupo. Yo afortunadamente a través de Christine no sabía mucho de genética y ella me invitó a participar en un grupo que hace asignación de las nuevas variantes. Entonces lo que hacemos es nos reunimos una vez al mes y hay staff del NIH que nos presenta nuevas variantes y nosotros decidimos si esas variantes son importantes desde un punto de vista clínico o realmente no tienen ninguna importancia. Entonces hay mucho que podemos aprender como médicos. Tratan de atribuir las variantes genéticas en las familias. Supongamos que hay una persona que tiene más de dos familiares con enfermedad genética. Si nosotros buscamos en los números de variantes que puedan estar presentes en esa persona que tiene más de un first degree relative con fibrosis pulmonar, solamente 30% de los casos vamos a poder encontrar una variante. O sea, de 10 pacientes que vienen a mi clínica que tienen fibrosis pulmonar familiar, solamente 3 tienen una variante que yo voy a poder medir con secuencia. Entonces, si hago la secuencia en esos 10 individuos, 7 van a ser negativos. Y de esos 3, solamente hay 2 grupos de genes que van a ser positivos, que son las proteínas de surfactant proteins y las telomerasas. De resto, en la fibrosis pulmonar familiar son extremadamente infrecuentes las otras variantes. Entonces tengan eso en contexto, que de 3 de cada 10 individuos que tienen familias afectadas con fibrosis pulmonar, ustedes podrían hacer secuencia en un panel o con exome sequencing y obtendrían una respuesta. Eso también hay que discutirlo con el paciente. Entonces, pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, sí, es muy probable que en 3 de esos individuos, 3 de esos 10 individuos, ustedes tengan una respuesta, en 7 no la van a tener. Pacientes con fibrosis pulmonar esporádica o familiar y una historia familiar de manifestaciones de la telomerasa. Entonces, probablemente algunos de ustedes están familiarizados con la telomerasa, que hacen las mutaciones y el extremo de ese fenotipo que es la disqueratosis congénita. Entonces, la telomerasa es una enzima que básicamente protege el DNA. Cuando la longitud de la telomerasa se reduce, está asociado con más daños al DNA y eso puede llevar a mutaciones que producen ciertas enfermedades. Esas mutaciones pueden ser presentes, pueden ser una parte de la familia o pueden ser adquiridas. Entonces, en el contexto de encontrar pacientes que tienen mutaciones de la telomerasa, sí, hacer una secuencia tiene sentido. En ciertos síndromes, por ejemplo, en DKC y en Hermansky-Pudlak syndrome, hacer secuencia de genes específicos que estamos asociados con esas entidades tiene sentido. Entonces, si tenemos a alguien que tiene HPS, sí, hagamos la secuencia. Lo que no estoy seguro es qué nos va a traer eso en términos del manejo del paciente, pero en esa familia sí podría ayudarnos, por ejemplo, con estratificar el riesgo de otros individuos en la familia de adquirir la enfermedad. Deberíamos hacer pruebas en kindred o en first degree relatives que tienen una variante patogénica ya desarrollada. Entonces viene un paciente a mi clínica, no tiene fibrosis pulmonar, pero su hermano tiene fibrosis
la secuencia y esa mutación en las proteínas de surfactante que existía en el hermano están presentes a él, está en riesgo de desarrollar adenocarcinoma. Ellos realmente creen que esto no es una indicación, pero es un ejemplo de cómo usted puede utilizar el riesgo específico o riesgo particular para explicarle a un paciente si va a beneficiarse o no de las pruebas genéticas. Fibrosis pulmonar idiopática, que es lo que nosotros vemos en nuestra clínica, no es útil. Un proban que, o sea, este es el hermano que no ha hecho su prueba genética, entonces no tengo cómo pararlo, no nos va a funcionar, necesitamos el genoma del hermano. Y variantes comunes de la fibrosis pulmonar esporádica, les mostré MUC5B, en eso realmente no tiene implicaciones con respecto al manejo de ese paciente, ni siquiera en el medir el riesgo del Kindred. Evaluación sobre trasplante, voy a hablar un poquito sobre eso porque nosotros tenemos un proyecto relacionado con esto. Y existen otras preguntas que nosotros podemos hacer, otras partes de la historia clínica en la que nosotros podemos desarrollar. Ustedes podrían tomar esta lista e incluirla dentro del formato que usted tiene en su clínica o dárselo como preguntas a sus pacientes antes de que vengan a las clínicas, porque estas preguntas están enfocadas en identificar riesgo de desarrollar enfermedades relacionadas con mutaciones en la pathway de la telomerasa o el pathway de las proteínas surfactantes. La razón por la que esto es útil es porque yo les acabo de decir que la población que potencialmente más se beneficia de estos estudios son miembros de familias afectadas con fibrosis pulmonar. Y de esas familias, estas son las mutaciones que estamos buscando y estos son los diferentes factores que nosotros podemos preguntar en la clínica para tratar de estratificar la población. Si lo que estuviéramos tratando de decir es crear una clínica de genética que es paralela a nuestra clínica de fibrosis pulmonar, podríamos decir que vamos a mandar a la clínica de genética los individuos que después de hacerles esta pregunta responden sí a las preguntas sugiriendo que tienen mutaciones en estos genes. Entonces los mandaríamos a la clínica de genética, en la clínica genética harían el panel o harían el exome sequencing y podrían confirmar que estos individuos tienen estos fenotipos. Pero incorporar esto en su propia clínica yo creo que es muy complejo. No creo que es algo que se pueda hacer fácilmente. Otra parte bien importante de definir esa probabilidad antes del diagnóstico de que vaya a ser informativo, tiene que ser con hacer un pedigrí de la familia. Y no sé quiénes de ustedes hacen pedigrís de su familia en la clínica, pero esto fácilmente para 3 generaciones puede tomar 15, 20 minutos. Entonces, realmente no es práctico. Habría que ver un programa que hiciera esto, alguien que es parte de la clínica, alguien del grupo de médicos que pueda hacer o recolectar toda esta información. Y de nuevo, lo que estamos buscando en cada individuo en el Kindred, estamos buscando individuos que tienen ciertas enfermedades que están asociadas con el pathway de surfactante o el pathway de la telomerasa. Y como ejemplos ya les di el cáncer de pulmón en la telomerasa podría ser muchas de las complicaciones que se ven en este síndrome. Y como instrumento fuera de la secuencia o antes de la secuencia podríamos medir la telomerasa. Esta, de nuevo, la telomerasa está presente en todos nosotros, protege nuestro DNA y cambia, la longitud de la telomerasa cambia con la edad. Entonces, nacemos acá con este tamaño de telomerasa y a medida que pasa el tiempo, la longitud de la telomerasa está disminuyendo. Como nos estaba mostrando Rafael hoy, estos son básicamente los percentiles en la población y una persona que no tiene afectada la telomerasa está acá o arriba. Hay una publicación que acaba de salir de Mario Hermanos mostrando que hay una entidad hematológica que está asociada con telomerasas amplificadas, que me pareció muy interesante, pero no está relacionado con la fibrosis pulmonar. El fenotipo que nosotros estamos buscando es alguien que está abajo del percentil 10. Entonces, este tamaño debe preocuparnos, no preocuparnos, oportunidades, fue lo que dijo Rafael, es una oportunidad para hacer el diagnóstico de síndrome de short telomere. Entonces, les acabo de dar unos escenarios en los que potencialmente, si ustedes hacen las preguntas correctas, podrían identificar, estratificar una población en la que ustedes encontrarían variantes positivas. Y dependiendo de qué tan buenas sean las preguntas clínicas, creo que más o menos, si ustedes son muy buenos en identificarlo, también tienen la posibilidad de identificar 3 o 4 individuos si hacen la prueba en 10 a 15 individuos. Entonces, en la economía de la medicina no es muy bueno. Pero si ustedes deciden abrir una clínica, entonces esto es los recursos que ustedes necesitarían. Necesitarían Next Generation Sequencing, o sea, necesitarían el potencial de hacer sequencing, targeted sequencing de las variantes. Tiene mucho más sentido ahora hacer whole exon sequencing, que es la parte codificada del DNA, y hacer secuencia de eso y guardar esa secuencia,
Los laboratorios, por ejemplo, ahora hacen todas las pruebas de laboratorio, pero solamente reportan ciertas. Haríamos lo mismo acá. Hacemos toda la secuencia del exón, pero solamente reportamos las variantes que están asociadas con fibrosis pulmonar. Y después de que ustedes hayan hecho un mapeo de esa secuencia, con bioinformática hacemos un mapeo de la secuencia con la secuencia normal y las variantes existentes, entonces podemos calificar las variantes. Y esto no es fácil. Calificar la variante quiere decir que la variante está relacionada con patogenia o no. Y eso viene de estudios clínicos, viene de estudios celulares y viene de estudios bioinformáticos tratando de calificar la probabilidad de que esa variación que encontramos en este proceso de secuencia realmente está asociada con la enfermedad. Y ese es el proceso en el que estoy involucrado ahora. Es una discusión muy interesante, pero es algo que realmente toma mucho tiempo. Y el diagnóstico, estas gráficas están básicamente mostrando que el diagnóstico, la posibilidad de encontrar esas variantes que son relevantes para la enfermedad son muy bajas, así estemos haciendo el mejor procedimiento. Entonces, yo creo, mi opinión es, y esta no es la opinión del consenso, la opinión del consenso es que esto debe volverse parte de la práctica clínica y debe ser algo que se implemente, pero yo no creo que estamos listos. Creo que lo que estamos listos es para aceptar que la tecnología está en pie, está ahí, y tenemos que aprender a utilizar la tecnología. Y no lo vamos a hacer si no hacemos estudios de investigación, porque como clínicos no tenemos tiempo, o sea, tenemos otras cosas que hacer. Tenemos que buscar grupos que estén capacitados para obtener fondos, para poder recolectar las muestras, obtener las secuencias y comenzar a hacer las asociaciones que nos van a permitir hacer los estudios que necesitamos. Entonces yo le llamo a esto quid pro quo. Estaba describiéndole a alguno de ustedes que mi clínica es un laboratorio. Si usted va a verme en mi clínica, seguro va a ver mi coordinador de investigación y mi coordinador de investigación lo va a incluir en varios estudios. Y si usted firma que va a incluirse, va a salir y le van a tomar una prueba de sangre y esa prueba de sangre se va a utilizar para investigación. Todos los pacientes que van a mi clínica y muchos programas paralelos dentro de mi división hacen lo mismo. Estamos recolectando muestras y fenotipos para poder aprender a utilizar estos recursos y hacer los estudios en el futuro. Entonces, lo comenzamos en Brigham. La persona que hace esto es Benjamin Revy, que es un pulmonólogo que además de eso es genetista, brillante, es brillante. Y el tipo de investigación que hacemos con él es realmente fascinante. Espero que en el futuro pueda venir y presentarles los datos. Y me acabo de ir a Baylor hace 5 años, entonces lo abrimos en Baylor. Baylor es el centro de secuencia, uno de los 5 centros de secuencia más grandes del mundo. Entonces los recursos existen ahí, la bioinformática existe ahí, los consejeros genéticos existen ahí. Estamos tratando de encontrar los recursos capitales para poder hacer la infraestructura que necesitamos, pero lo que vamos a hacer es entrenar individuos que son neumólogos, que sepan sobre genética, y vamos a trabajar con genetic counselors. Esto ya se está haciendo en el Brigham y es algo que espero poder estar haciendo en el Baylor en los siguientes años. Tenemos que desarrollar métodos novedosos para hacer diagnósticos. Entonces, usted puede crear un panel para hacer diagnósticos de estas variantes, pero realmente, como les dije, no tiene sentido. Creo que en términos de costo y efectividad y futura investigación, lo que tiene sentido es escoger entre exome sequencing y whole genome sequencing. Y el costo está bajando tanto que yo creo que dentro de poco tiempo estamos haciendo simplemente whole genome sequencing, lo cual quiere decir que tenemos 3 billones de pares para cada individuo, pero solamente estamos mirando a la información que queremos mirar, la información que es relevante, pero ese es el futuro. Y hagamos investigación, que es lo que todos queremos hacer. Utilicemos esas muestras para hacer asociaciones, informar medicina, tratar de identificar los pronósticos, los marcadores moleculares prognósticos que podríamos utilizar en la clínica, pero que honestamente no creo que tengamos en este momento. Y como estamos haciendo eso, como todos los académicos, enseñamos a la nueva generación de pulmonólogos a no solamente ser pulmonólogos, sino genetistas y entender qué quiere decir esta genética. Estamos hablando sobre los anticuerpos. Esto es anticuerpos on steroids, es como lo decimos nosotros. O sea, la cantidad de información que vamos a obtener es infinita. Específico a fibrosis pulmonar es una cosa muy interesante que es este polimorfismo del MUC5B que vemos. Las enfermedades monogénicas que describió Mendel no se las tengo que explicar porque son muy claras, alta penetrancia, son extremadamente raras, y las enfermedades poligénicas
Los ejemplos más claros acá son el asma, COPD, sarcoidosis. Nos estabas mostrando unas variantes, Carlos, de las que yo iba a hablar, no voy a hablar de ninguna variante, pero sarcoidosis cae dentro de estas enfermedades complejas. Pero la fibrosis pulmonar es una enfermedad intermedia en términos de su contenido genético. Y lo que es interesante de esta enfermedad es que muchas de las variantes que son comunes son muchas de las variantes que se describen en familias. Y esto tiene mucho sentido. Por ejemplo, el Short Telomere Syndrome, que es el extremo fenotípico de tener una deficiencia en la telomerasa. Si usted tiene una deficiencia de codificación a través de una mutación en la telomerasa o los diferentes componentes de la telomerasa va a estar reducida, va a haber más daño al DNA y usted va a desarrollar fibrosis pulmonar. Pero resulta que si hacemos en promedio el tamaño del telomere en los pacientes con fibrosis pulmonar esporádica que no tienen ninguna de estas mutaciones, también en promedio es baja. Entonces, estas mutaciones nos están enseñando la importancia de la telomerasa en la patología de fibrosis pulmonar. Entonces, no estamos encontrando las variantes, pero estamos entendiendo la enfermedad a través de este overlap o cosas comunes entre las dos enfermedades. Y es un muy buen ejemplo. O sea, este es el Short Telomere Syndrome. No le voy a describir la presentación, pero esta es una enfermedad fascinante, deberían leerla. Esta fue la persona que describió la telomerasa, ganó el premio Nobel creo que en 1986, y es la mentora de Marian Manius, que fue la que describió MAC5B, una de las primeras mutaciones en la telomerasa. Entonces esa relación es muy interesante. Pero una de las cosas que nosotros notamos es que cuando nosotros trasplantamos pacientes y hacemos secuencia, vemos muchas de estas variantes. Entonces, la primera pregunta que hicimos o que hemos hecho es, ¿podemos utilizar esto para estudiar pacientes con trasplante? Y como ustedes saben, la mayoría de los pacientes que trasplantamos son pacientes que tienen fibrosis pulmonar, estas son 50% de la población, o pacientes que tienen COPD, más o menos 20 o 25% de la población. Y esta es nuestra clínica de trasplante. Entonces les estoy mostrando la telomerasa o la distancia de la telomerasa. Este es el 1 percentil y este es el 10 percentil. Y aquí están arriba los pacientes con COPD y aquí abajo están los pacientes con fibrosis pulmonar. Entonces, si usted toma su población, ahí ya está entendiendo por qué, o sea, está entendiendo la importancia de este marcador biológico en la enfermedad. No es tan importante en COPD como es en fibrosis pulmonar. Es un dato no muy importante, pero simplemente refleja la capacidad de recolectar estas samples, estas muestras y hacer estos estudios de investigación. Y algo más práctico es, y pueden ustedes ver esta publicación, es de hecho medir la telomerasa en esos pacientes que van a ser estudiados para trasplante. ¿Por qué? Porque una de las características del Short Telomere Syndrome es que tienen anormalidades hematológicas, tienen falla del bone marrow. Y como ustedes saben, los inmunosupresores en trasplante pueden causar problemas con el bone marrow también. Entonces, nosotros ya hemos hecho estudio, encontramos 30 pacientes que tenían algún criterio de Short Telomere Syndrome. Confirmamos en esos 30 pacientes, 15 pacientes, entonces es un ejemplo de cómo encontramos las características clínicas del paciente y aumentamos la probabilidad de que vamos a encontrar un fenotipo, porque esto no es una mutación, sino es un fenotipo. Y 8 de los 13 pacientes tenían anormalidades en el bone marrow. Y una fracción de estos pacientes, de hecho, la fracción muy baja de estos pacientes deben tener una mutación en la telomerasa o no. Porque acuérdense que la frecuencia, esto simplemente puede ser una reflexión del mecanismo de la enfermedad. ¿Por qué es esto importante? Pues como le digo, es las complicaciones asociadas con el trasplante que incluyen infección y que incluyen cáncer y otras entidades relacionadas con el bone marrow. Es importante saberlo. Uno de los problemas es que podemos comenzar a discriminar pacientes porque tienen short telomere. Y eso sí no tendría sentido, ¿sí? Si vamos a utilizar esta prueba genética o este fenotipo genético para decidir si una persona tiene o no trasplante, es injusto. ¿Por qué lo estamos haciendo? Realmente ni siquiera sabemos si esto tiene realmente una implicación importante. Entonces, hay que tener cuidado con los estudios genéticos, porque a veces los estudios genéticos son simplemente la consecuencia de la curiosidad de un médico y no realmente ese fin de ayudar al paciente. Este es un ejemplo. El ejemplo que más me gusta a mí, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Ya se me acabó? Si me dan 2 minutos, les muestro otro ejemplo. Ok.
Esta fue mi primera pregunta de investigador, por eso se las quería mostrar. La primera pregunta que hice es, ok, este es Tal Machine, todo el mundo conoce Tal Machine, ¿cierto? Es una de las personas más famosas en fibrosis pulmonar. Y estaba leyendo este paper de Talmadge y Talmadge decía, sí, el paciente en promedio viene a su clínica y cuando usted le pregunta cuántos tiempos lleva con la enfermedad, el paciente le dice 3 años. Pero si usted le pregunta al paciente, ¿cuándo comenzó a tener síntomas? Su paciente le va a decir, doctor, hace 6, 7 años. Entonces, el paper de King básicamente decía, estamos perdiendo una oportunidad para diagnosticar a este paciente 3 a 4 años antes de que llegue a su clínica. ¿Cómo hacemos para encontrarlo? Yo dije, pero un momentico, tal vez. Lo que no está pensando es, ¿por qué va a esperar a que tenga síntomas? Sí, como nos estaba diciendo Rafael, esta enfermedad empezó hace mucho tiempo, lo que pasa es que todavía no la podemos diagnosticar. Y ese fue mi primer proyecto de investigación. Es cómo llegamos a esta población de individuos que tienen características de la enfermedad y en el que vamos a ahorrarnos tal vez unos 14, 15 años en términos de diagnosticar a estos pacientes de enfermedad temprana. La razón por la que lo traigo como un ejemplo es, este es el mejor grupo de pacientes para hacer diagnóstico genético, ¿cierto? Porque creemos por alguna razón que ellos están a riesgo de desarrollar la enfermedad, pero necesitamos marcadores durables que nos permitan hacer el pronóstico de que este individuo va a tener la enfermedad. Entonces, para mí, este sería uno de los usos más racionales de la genética. Entonces, fue uno de los primeros pacientes que yo traje al estudio. Mi jefe nunca estuvo de acuerdo conmigo, este era un buen proyecto, pero cuando le mostré esta tomografía, dijo, de pronto sí va a funcionar el proyecto. 60 años, casado por segunda vez, mucha actividad sexual y teniendo mucha disnea durante la actividad sexual. Eran los únicos síntomas de este individuo que tiene 60 años y está completamente sano. No sabe que tiene ninguna enfermedad. Y nuestros radiólogos dirían que este paciente está en problemas. ¿No? Este paciente tiene un problema, es lo que nuestros radiólogos dirían. Entonces, este paciente tenía fibrosis pulmonar subclínica. Él es el hermano de una persona que ya tiene fibrosis pulmonar. Entonces, esto es fibrosis pulmonar familiar. Este es el hermano. 10 años menos. Vive en Oregon, el otro vive en Los Ángeles. Monta bicicleta todos los fines de semana. No le falta respiración para nada. No tose, no tiene absolutamente ningún síntoma. Y nuestros radiólogos están diciendo, wow, este paciente tiene fibrosis pulmonar. Y nuestro geneticista está diciendo, este es el template, esto es lo que este paciente va a hacer en 10 años. Porque el mejor predictor de lo que le va a pasar a usted con su enfermedad es su first degree relative. Entonces, esta fue la primera vez que realmente dijimos, wow, esto tiene potencial. Y básicamente, después de eso, hubo varias publicaciones de nuestro grupo y otros que demostró que esto se puede hacer. Nosotros podemos coger los first degree relatives de pacientes que tienen un diagnóstico de fibrosis pulmonar y si es una familia, encontramos más o menos 1 en cada 4 individuos tiene estos cambios tempranos. Y aquí simplemente le estamos mostrando el genotipo de MUC5B. Le estamos mostrando la medida de las telomerases de estos individuos, le estamos mostrando las pruebas de función pulmonar y le estamos mostrando la tomografía. Básicamente estábamos armando la posibilidad de identificar fenotípicamente individuos en una edad muy temprana y aquí simplemente les estoy mostrando ejemplos de cómo podríamos utilizar la genética para predecir si estos individuos van a desarrollar la fibrosis pulmonar. No tengo tiempo para explicarles los resultados, pero por favor lean este artículo que está en el Blue Journal. Pero lo que fue para mí sorprendente es que mi colega, Dr. Honeyhake, me dice, vamos a hacer esto en personas con enfermedad esporádica. Yo le dije, eso no tiene ningún sentido. Yo había hecho mi primer estudio en familias claro que lo vamos a encontrar, pero en pacientes con enfermedad esporádica no lo vamos a encontrar, porque aquí no hay el mismo tipo de segregación, esta no es la misma genética. Hagámoslo. 22% de pacientes con fibrosis pulmonar familiar tienen el hallazgo, 36% de los individuos con fibrosis pulmonar esporádica. ¡Wow! Los números son muy pequeños, pero para mí esto realmente todavía me sorprende, porque las implicaciones son muy serias, ¿cierto? Porque si antes estamos diciendo que 20% de los individuos tienen fibrosis pulmonar idiopática, pero el otro 80% de individuos no tienen la misma importancia en términos de genética, pues el impacto es menor. Pero si ahora estamos diciendo que si usted es el hermano o hermana, el hijo o la hija de una persona con fibrosis pulmonar, tiene 1 en 5 posibilidades de tener fibrosis pulmonar, eso se volvió completamente relevante. Porque estamos hablando de cientos de miles de personas que tienen la enfermedad
y tienen 200,000, 500,000 first degree relatives, a los cuales podemos ahora estudiar y podemos encontrar una alta frecuencia de estas variantes. Esta es la razón por la que creo que este es un grupo de individuos que se podrían beneficiar de estos estudios. Y esto simplemente para mostrarles que esto es en un paper que se publicó el año pasado, que esto es importante. De los 21 participantes que tenían estos cambios, 63% de ellos demostró progresión en 2 años. Entonces, esto no es solamente un hallazgo radiológico, esto tiene una implicación importante desde el punto de vista de la enfermedad, porque estos pacientes, y tengo pacientes en mi clínica que son partes de este estudio, los convertimos en pacientes. Ellos no saben que tienen la enfermedad, ahora la descubrimos, pero esta enfermedad tiene todas las características que la ATS da para clasificarlo como fibrosis pulmonar idiopática. Y estos pacientes ahora son pacientes que yo trato en mi clínica. Imagínense el potencial de esto si yo le agrego a esto genética. Porque ahora los que no tienen absolutamente ningún cambio radiológico, pero tienen factores genéticos que nos confirman la presencia de riesgo, estamos en la era de la lipidemia. ¿Se acuerdan? 1950 descubren las hiperlipidemias familiares. Con las hiperlipidemias familiares descubren la disfunción endotelial y comienzan todas las prácticas de prevención primaria en las enfermedades cardiovasculares y los eventos cerebrales. Eso es lo que estamos tratando de hacer acá. Estamos tratando de encontrar cuál es la disfunción molecular que existe en estos pacientes que sabemos que vamos a desarrollar fibrosis pulmonar, y la genética nos va a informar sobre cuáles son los mecanismos de la enfermedad, pero además desde un punto de vista clínico nos van a servir como instrumentos para definir si usted está a riesgo o no. Entonces, yo creo que les demostré que hacer los estudios genéticos es fácil, máquina y plata, eso no es el problema. El problema realmente es las implicaciones de esos hallazgos. ¿Cómo se los explicamos al paciente? ¿Cómo los utilizamos nosotros? Ese es en este momento el problema. No son los $3,000 que vale la secuencia va a costar $300 en 10 años. Entonces es ahí donde tenemos que desarrollar la informática y las personas entrenadas e interesadas en utilizar estos elementos. ¿A quién le vamos a hacer las pruebas? Lean ese paper de la Fundación de Fibrosis Pulmonar. Realmente ellos por lo menos nos dan sugerencias de cómo podríamos utilizar ciertas características clínicas para estratificar los individuos que se beneficien de ciertos estudios genéticos. Y la otra cosa es transparencia. Cuando una persona nos pregunta, ¿qué puedo obtener yo de un estudio genético? Entendamos qué es un estudio genético para que podamos hablar con ese individuo, y si ese individuo quiere gastar $3,000 haciendo la secuencia y tenemos los recursos bioinformáticos para hacerlo, lo podemos hacer, pero sabemos el individuo y nosotros sabemos que las implicaciones clínicas en este momento son muy modestas. Realmente no veo ningún fin práctico, pero si un individuo quiere saber, ¿quiénes de ustedes se han hecho su perfil de DNA? ¿Uno? ¿Nadie más? ¿No? ¿No saben? Todos ustedes pueden hacer su secuencia en este momento y pueden saber si son intolerantes a la lactosa o si tienen ojos verdes, pero son amarillos. Esa es una cosa que pueden hacer en este momento. Hay muchas compañías que permiten hacerlo. Entonces, no, de nuevo, no se trata de podemos hacerlo, sino qué hacemos con la información. Y mi último punto es que realmente, y yo creo que muchos de ustedes están de acuerdo con esto, en inglés le dice, this is fun. O sea, esto es algo que nos puede hacer interesante en nuestra práctica clínica, y si lo hacemos bien y si identificamos los recursos y coordinamos nuestros esfuerzos clínicos para que estén coordinados con investigación, podemos obtener información que en un futuro van a ser importantes para pacientes. No quiero sonar arrogante, pero cuando mi mentor me dijo que yo le dije, cuando le propuse la investigación que les mostré, me dijo, ¿para qué quiere hacer eso? Y yo le dije, pues, ¿cómo así que para qué? Yo quiero saber cómo se ve la fibrosis pulmonar en sus inicios. ¿Para qué? Y pues porque si lo encontramos en una parte temprana, tal vez esos tratamientos sean mucho más efectivos. Sí, pero no existen tratamientos, era en el 2000. Sí, pero los tratamientos van a existir. En el 2014 aprobaron 2 drogas y les garantizo que en la siguiente década van a aprobar 10. Entonces, para las personas jóvenes, no dejen que las personas viejas los desmotive. Piensen cosas, en Estados Unidos se llama out of the box. Piensen cosas extravagantes, piensen cosas imposibles, porque esas ideas son las que realmente mueven al mundo y mejoran la oportunidad de pacientes. Yo creo que la idea que yo tuve hace 20 años,
y esto es una especulación todavía, pero yo creo que eso se va a convertir en un mecanismo de prevención de fibrosis pulmonar. Entonces vine de Holanda, de una reunión con un grupo de individuos, estamos tratando de diseñar un estudio clínico para hacer la intervención en pacientes que no tienen síntomas. ¡Wow! Cuando yo estudié neumología y decidí hacer investigación en fibrosis pulmonar, había un patólogo que era ciego. Tenía postdocs de Asia que venían y le describían los hallazgos y era tan bueno que era un patólogo excelente. Era colombiano y me senté con él y dije, oh, quiero hacer investigación en fibrosis pulmonar. Me dijo, no sea bruto, esa enfermedad a usted lo va a matar y usted nunca va a contribuir. Eso no es cierto. Todos los días cuando venimos a clínica, todos los días cuando leemos artículos, todos los días cuando hablamos tomando café, les garantizo que hay 2 o 3 ideas espectaculares que ustedes tuvieron que no llevaron a completar. Entonces no hagan eso, tengan estas ideas locas, hablen con sus mentores y hagan investigación, porque si hacemos investigación, entonces acumular estas muestras tiene sentido. Y si acumulamos las muestras, yo llevo 20 años acumulando muestras, pago más en el storage de mis muestras que lo que me pagan de salario. Pero es un recurso infinito que nunca se va a acabar y creo que las posibilidades que podemos hacer incorporando investigación en nuestra práctica clínica es muy importante. Y gracias por darme 5 minutos extra.